Durante las últimas semanas ha habido mucho ruido respecto al crédito privado, las dudas que se está trayendo respecto a potenciales quiebras y demás. Y con este vídeo quería un poco ayudar a la gente a entender cómo funciona el crédito privado y sobre todo por qué está creciendo tanto o ha estado creciendo tanto durante los últimos 10, 15 años, sobre todo desde la crisis del 2008, pero también intentar entender hacia dónde va el sector al completo, ¿no? Porque al final estos productos no nacen y crecen por sí solos, sino que se ven muy beneficiados por los propios bancos, que a veces se piensa que los bancos son sus competidores cuando realmente los bancos son los principales interesados de que esta industria prospere. Primero todo un disclaimer legal, todo lo que cuenta aquí está hecho de manera completamente divulgativa y con motivos educativos y nada de lo que aparece o nada se tiene que interpretar como un consejo de inversión de ningún tipo de activo o empresa. Como decíamos, el mercado del crédito privado ha crecido mucho desde, ya digo, desde después de la crisis, eh, pasando de unos pocos cientos de billones de dólares hasta pues por encima de o prácticamente a los 2 trillones que estamos a día de hoy en el 2026. Se espera que siga creciendo hasta 2030, que roce los 3 trillones, ¿no? Prácticamente aumenta un 50, un 60% desde los puntos actuales. Como digo, esto no va a suceder por voluntad única de los inversores, sino también por la voluntad de los propios bancos, que son los más interesados de que este tipo de productos de inversión prosperen. Quizás primero entendemos, o lo importante entender por qué a los inversores se les ofrece este tipo de productos y por qué los inversores ponen dinero en este tipo de estrategias, y es sobre todo porque ofrecen unos retornos sobre la inversión ajustados por el riesgo que soportan bastante altos. Al final, pues como vemos a la izquierda, el crédito privado pues, puede llegar a tener, o lo que dicen es que puede llegar a tener una rentabilidad parecida a la inversión en renta variable global con la volatilidad de unos bonos, ¿no? De los bonos, del índice de bonos globales. Lo cual, claro, eso por supuesto es muy atractivo, pero también se les promete, o al menos parte de la tesis de inversión de estos productos es que los retornos están provienen principalmente de unos ingresos recurrentes, ¿vale? Quizás mensuales o trimestrales, estables, ¿no? Con lo cual todos estos inversores que podrían ser planes de pensiones o aseguradoras, pues están muy contentos con esta rentabilidad, sobre todo los flujos de caja que esta estrategia aporta. Luego también vemos que el retorno es bastante estable. Tenemos un único año negativo para esta estrategia durante el 2008, al haber esta crisis bancaria tan grave, pero vemos que el retorno pues, es cercano a un 10% anual y, como decimos, bastante estable. Hay años buenos, años malos, pero incluso los años que no son buenos son bastante aceptables, ¿no? Sobre todo, al final, al no tener la volatilidad del mercado, pues son activos muy atractivos. Pero bueno, durante las últimas semanas, quizás ya casi 2 meses, ha habido muchas noticias respecto a la IA poniendo en jaque empresas de software y cómo estos fondos de inversión están invertidos en estas empresas, sobre todo, como hablamos de deuda, pues dinero prestado directamente a estas empresas, pues quizás el miedo ha llegado hasta, hasta el propio hasta las propias gestoras de activos que invierten en estas estrategias. Por tanto, los inversores han tenido algo de miedo y han buscado retirar parte de su dinero. Vemos que ha habido noticias de todas las gestoras prácticamente que han tenido grandes retiradas o solicitudes de retirada de dinero que han tenido que limitarlas, ya que los inversores son conscientes de que, o al menos se les ha prometido una retirada trimestral del 5% del capital respecto a todo el capital del fondo, y han llegado muchas veces al límite, ¿no? 9, incluso al 11%, y han tenido que limitarlas. Esto, por supuesto, es algo que eran perfectamente conscientes, es una de las características principales de este tipo de activos.
y han tenido que limitarlo para no tener que vender pues, a precios con descuento, entonces han limitado las retiradas de dinero. Quizás se ha puesto mucho el foco en esto, pero tenemos que ser conscientes que aproximadamente el 80% del dinero que está invertido en esta estrategia no son ese tipo de fondos. Es decir, o dicho de otra manera, el 20% del patrimonio gestionado en esta estrategia está en estos fondos donde el inversor puede retirar hasta el 5%, pensándolo en agregado, no cada uno de ellos. Es decir, si un fondo gestiona 100.000 millones de patrimonio, pues todos los trimestres sus inversores en agregado podrían retirar hasta 5.000 millones. Que bueno, como digo, ha sucedido en todos los, prácticamente en todas las gestoras. Inclusive JP Morgan ha dicho que no prestaría dinero a estas entidades por el riesgo que estaban soportando o por la coyuntura actual. Con lo cual veremos que es un poco más de cara a galería y que los bancos juegan pues un rol muy importante en esa estrategia. También ha habido un gran crecimiento se puede ver que los bancos, al ser unos financiadores de este tipo de estrategias, han prestado mucho dinero a fondos de deuda privada. Vemos a la izquierda cómo ha crecido muchísimo los préstamos vivos que tienen los bancos a este tipo de entidades, no solo fondos de deuda privada, pero también similares. Y también se ha juntado que a finales del 2025 se han retirado unas limitaciones que tenían los bancos a la hora de prestar a empresas que estaban muy apalancadas. Esto venía de una ley aprobada en 2013, que pues, en cuanto a las dudas que surgieron después de 2008, pues el regulador americano buscó limitar los préstamos muy apalancados y de alto riesgo, como que los bancos no pudieran hacer estos préstamos. Entonces, pues esta limitación ha surgido o se ha retirado a finales del 2025 y eso también ha generado inseguridad porque pues bueno, se pensaba que los bancos entrarían a jugar en el mercado de los fondos de deuda privada y que su crecimiento no se vería afectado, ¿no? Veremos que esto no tiene mucho sentido. Primero de todo, es importante entender que cuando un banco presta dinero, en función del riesgo de ese préstamo, los bancos deben tener un multiplicador, deben considerar un multiplicador para después saber qué cantidad de reservas deben tener para no incumplir la regulación de su país. Por ejemplo, si un banco hace un préstamo, vemos abajo del todo a la izquierda, un préstamo a una empresa de altísima calidad, AAA o A-, podemos pensar en un Microsoft, pues por cada dólar que ellos prestan, en su balance solo registran 20 céntimos, ¿no? Y sobre esos 20 céntimos es el cálculo que ellos computan para saber las reservas que tienen. Si hacen préstamos más riesgosos, por ejemplo, y a lo que nos lleva al vídeo de hoy, si hiciesen un préstamo a una empresa BBB, que es el escalón más bajo de los préstamos de calidad, pues tendrían que considerar a la hora del cálculo de las reservas que deben tener, de cada dólar, pues $1, ¿no? Entonces, considerando esto, luego, además, los bancos deben tener pues, unas reservas de capital, ¿no? Que aproximadamente, tanto en Europa como en Estados Unidos, los bancos grandes, los sistémicos, los JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America y similares, deben tener en torno al 11,5% de esos activos que tienen ponderados por el riesgo, deben tenerlos en reservas, ¿no? Reservas de CET1, que es Common Equity Tier 1, que son aquellos, pues, capital social y los beneficios retenidos, ¿no? Pues al final ese capital con el que pueden absorber pérdidas debe estar en el entorno al 11,5%. Bancos más pequeños, como podemos ver aquí, pues un State Street o Wells Fargo, por ejemplo, están en torno a un 11% o inferior, ¿no? Es decir, cuanto más grande sea el banco y más globalmente sistémico sea, pues más requisitos de capital suele tener, ¿no? Y esto es porque los bancos son entidades frágiles y deben tener unos mínimos de capital, de reservas para hacer frente a las pérdidas, como digo. El cálculo del CET1 se hace como
la división entre el patrimonio que tienen entre los activos ponderados por el riesgo, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer una cuenta más o menos aproximada que por cada dólar que el banco tiene de patrimonio propio, tiene 7,5 dólares en activos, es decir, va apalancado 7,5 veces. Sin embargo, los fondos de capital privado, ¿no? de deuda privada en este caso, están apalancados 2-1, ¿no? Es decir, por cada 2 dólares o por cada dólar de patrimonio que ellos tienen para prestar, acaban prestando 2 dólares, ¿no? Porque piden 1 dólar al banco para prestarlo. Lo cual, como digo, hace que el sistema sea más robusto. La rentabilidad para un banco de ese tipo de préstamos a empresas cambia mucho en función de si hacen ellos mismos el préstamo o hacen un préstamo al capital, a los fondos de deuda privada. Y vemos una distribución donde los préstamos CII, que son los Commercial and Industrial, comerciales e industriales, tienen unos retornos sobre el patrimonio en torno al 10%, algo inferior, cuando si hacen un préstamo equivalente a un fondo de deuda privada, es de en torno al 30%. Esta diferencia la veremos ahora, pero es el principal motor por el cual los bancos hacen préstamos a los fondos de deuda privada. Quizás esta slide es la más importante de todas y la más densa, y quiero parar un poco y explicarlo. Los bancos, como decimos, pueden hacer un préstamo a una empresa, para una típica empresa pequeñita, pequeña, ¿no? De 50 millones de EBITDA, o puede hacerle un préstamo a un fondo de deuda privada. Cuando esto sucede, ¿vale? Cuando sucede el primer escenario donde hace un préstamo a una empresa directamente, pues los bancos suelen pedir en torno a un spread mayor sobre la tasa libre, sobre el SOFR, ¿no? Sobre la tasa de referencia, que cuando hace un préstamo a un fondo de deuda privada. Aquí vemos que la diferencia es de un 6%, se hace el préstamo directo, o un 2,3% en caso de que haga el préstamo a estos fondos. También es verdad, otra cosa que ellos consideran es que la tasa de recuperación en caso de quiebra es más alta si hacen un préstamo a un fondo de deuda, que es de en torno al 95%, estas son estimaciones de la Fed Atlanta, comparado con un 60% si lo hicieran a una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque los préstamos a pequeñas empresas tienen un riesgo muy alto. Aquí pues la asunción es que es un tipo de préstamo de B a triple C, que ya va con bastante riesgo, y por otro lado, si hacen un préstamo hacia un fondo de deuda privada, el préstamo equivalente tiene un riesgo triple B aproximadamente, ¿no? Con lo cual tienen menos riesgo para el banco. Y además, como hemos dicho, los bancos tienden a prestar en torno, digamos que siempre suelen estar sobrecolateralizados con activos, con otros préstamos, evidentemente, con lo cual la tasa de recuperación siempre es más alta. Entonces, y aquí viene el quid de la cuestión, cuando un banco hace un préstamo a una empresa, el peso del riesgo que debe considerar es del 100%, comparado con cuando hace un préstamo hacia un fondo de deuda privada, lo que hace es considerar en torno al 20%. Esto es porque este tipo de deudas se suelen titulizar, se estructuran y a nivel regulatorio este préstamo es considerado como si fuese de muy alta calidad, ¿no? Porque al final tiene una tasa de recuperación alta y un riesgo mucho más bajo. Digamos que aquí el banco está jugando un poco con la regulación por los pesos que se les asigna. Entonces, al final, por cada 100 dólares que el banco presta directamente a una empresa, pues tiene que tener 100 dólares, debe considerar 100 dólares de riesgo multiplicado por un 20% de ratio CET1, que creo que esto sería mucho, pero digamos que partiríamos para prestar 100 dólares necesitaría 20 en reserva, comparado con un préstamo a un fondo de deuda privada que si tuviera que considerar esos 20% de reserva, pero
en lugar de ser sobre $100 es sobre 20, porque multiplicar $100 por el 20% del peso del riesgo, pues pasemos a tener un requerimiento de capital de $4, con lo cual vemos cómo de 13,6% de rentabilidad sobre el equity pasaríamos al 33%. Incluso podríamos ir hasta el 52, ya que pues realmente ratio CET1 pues es más parecido al 12%, ¿no? Con lo cual pasaríamos a tener un retorno sobre el equity del 52%. Y por esta razón, pues al final los bancos prefieren siempre prestar a un fondo de deuda que sea ese fondo de deuda el que tiene la capacidad de hacer el préstamo, ya que pues, haciendo el préstamo a este fondo, el banco está diversificando mucho los riesgos. Además, por cada dólar que él presta hay $2 de activo que lo respaldan aproximadamente, ¿no? O en promedio, con lo cual, al final, los números pueden variar en función del caso, hay infinitos casos, evidentemente, pero lo importante es la direccionalidad de este fenómeno, ¿no? Donde los bancos tienen mejores retornos sobre su capital invertido si hacen un préstamo hacia un fondo de deuda privada que se hacen el fondo o hacen la inversión directamente o hacen el préstamo directamente ellos a la empresa que podría hacerlo el fondo de deuda. Y claro, lo que sucede, y vemos aquí a la izquierda, es que el crecimiento a el préstamo a este tipo de fondos ha crecido muchísimo más que los préstamos a la industria o a temas más comerciales, o incluso también a todo lo que es tema de propiedades inmobiliarias comerciales, ¿no? Que lo vemos en gris y en azul. En rojo vemos cómo ha crecido estos tipos de préstamos porque son mucho más rentables para el banco. Y los bancos saben que van a seguir creciendo mientras los fondos crezcan y viceversa, los fondos crecerán mientras los bancos sigan creciendo. Entonces, esto es un negocio muy atractivo para los bancos, hasta el punto de que vemos que hace unos pocos días, el 19 de marzo, Goldman Sachs dijo que levantaba un fondo de deuda privada de 10 billones, a pesar de toda la duda que está surgiendo alrededor de esto, que si bien es verdad pues, que esta duda está haciendo que el fondo anterior a este, que se levantó en 2024, fue de 13 billones y este va a ser de 10, pero aún así hay demanda por este tipo de productos que las gestoras de activos como Ares, Blackstone, Apollo van a beneficiarse mucho en el futuro. Y por mucho que haya dudas en el mercado, la demanda está ahí y son los bancos los que la van a hacer posible y son estas gestoras las que se van a beneficiar del crecimiento futuro. Así que espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo.